El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a hablar hace 30 años que dialogo con él. ¿Qué sé yo? 30, me imagino que 30. Y hablamos siempre de lo mismo. Es increíble, ¿no? Es con el único entrevistado, uno de los poquitos que hablamos siempre de lo mismo. Porque en realidad la Argentina se mantiene siempre de lo mismo. Y en 30 años han pasado 2 generaciones. Y yo recuerdo que era muy jovencito y preguntaba estas cosas sorprendido. ¿Cómo puede ser que la Argentina esté metida donde está metida? Y hoy ya pasaron 30 años y ya no me pregunto por qué la Argentina está metida, porque a ojos vista todos tenemos en claro por qué la Argentina está como está, ¿no? Pero otra vez el endeudamiento argentino nos vuelve a poner a ambos de cada lado de la línea telefónica, ¿no? Doctor Héctor Giuliano, qué gusto escucharlo, ¿cómo está? ¿Qué dice, Claudio? Buen día. Bueno, hace un tiempo no hablamos, espero que sus cosas vayan bien, gracias por llamar. Sí, escuchaba lo que usted dice. Esto es una constante que nos acompaña hace 50 años, porque desde 1976 hasta la fecha tenemos una continuidad absoluta en el endeudamiento argentino. Y eso es el condicionamiento de todo lo que ocurre en el país en materia financiera, económica y política. El gobierno actual, y ojo que yo no hago de esto una cuestión política, siempre lo aclaro, no lo hago con un prisma político, me baso en datos oficiales. Lo sé, por eso dialogo con usted. ¿No? ¿Cómo, perdón? Que lo sé, por eso dialogo con usted sobre esto. Sí, por eso le agradezco. Pero se lo resumo de esta manera. Yo veo acá un gobierno con vida artificial, donde la realidad no se, las declaraciones oficiales no se corresponden con la realidad. El presidente está vendiendo un discurso triunfalista, pero los hechos no lo reflejan, ni siquiera las informaciones oficiales. Voy a los hechos concretos. La deuda durante la gestión Milei ha aumentado entre 120 y 130 mil millones de dólares más, de los cuales oficialmente cualquiera puede entrar al Ministerio de Economía y comprobarlo esto. Según cifras oficiales, la deuda oficial está aumentada en 72 mil millones de dólares. Alberto Fernández la dejó en 438 mil y en este momento la Argentina debe 510 mil millones de dólares. 510 mil millones. Porque la diferencia, unos 50 mil millones, son capitalización de intereses para la gente. La capitalización de intereses se produce muy simple, cuando una persona no puede pagar no solamente el capital, porque el capital no se paga, se refinancia continuamente, sino cuando tampoco puede pagar intereses. ¿Sabe usted oficialmente cuántos intereses tendría que pagar al año la Argentina? Dígame. Dicho por el propio Ministerio de Economía, entre 45 y 46 mil millones de dólares por año. Imposible. La Argentina tiene una deuda, una tasa de interés promedio ponderada del 9.19% anual. Cifras oficiales, SIC, informe de deuda pública del Ministerio de Economía. Si usted aplica una tasa del 9 y pico por ciento sobre un stock de deuda de más de 500 mil, le da que el país tiene que pagar unos 45 mil millones de dólares de intereses solamente por año. Olvídese del capital. Y todo el plan de ajuste impuesto a la población a través de la administración Milei les sirve para recaudar y pagar intereses por 10.511.000 millones. Quiere decir que estamos pagando una cuarta parte de los intereses que le vencen al país. Entonces la diferencia, los 30.000 millones restantes, ¿qué pasa?
se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, lo hemos hablado muchas veces, pero para los los oyentes, lógico. Usted tiene una tarjeta de crédito que le vence, no la puede pagar y la refinancia. Tanto por los intereses vencidos como por los que se agregan, tiene que hacer algo. Bueno, el banco, el acreedor, lo transforma en capital y entonces se produce el anatocismo, es decir, el interés sobre los intereses. Y la suma sube en forma astronómica. El año pasado, insisto, repito esto porque es importante, pues son las cifras del Ministerio de Economía. El año pasado la Argentina capitalizó 70.000 millones de dólares de intereses, es decir, no puede pagar los intereses de esa deuda de 500.000 y está capitalizando esos intereses que a su vez aumentan la deuda. Esto es una locura desde el punto de vista financiero porque es una trampa de deuda insoluble. Sí, cualquier empresa privada quiebra inmediatamente con este tipo de endeudamiento. Ahora, esto quiere decir claramente que van a venir muchos y más ajustes si seguimos en esta ruta. Sí, por lo menos que el gobierno no va a poder aflojar la política de ajuste, por lo menos. El gobierno está haciendo esfuerzos desesperados por vender la imagen de que lo peor ha pasado, como le pasó a Macri, que también usó la misma expresión. Lo peor ha pasado, pero ahora ni se atreven a decirlo porque hay un problema que se está dando ya de hace 9 meses, pero se ha acentuado este año. La caída de la recaudación. Porque acá hay lo que se llama y lo que se ha popularizado una economía de dos velocidades. Determinados sectores ligados a empresas multinacionales y a primarización de la economía van adelante. Fundamentalmente el agro con sus exportaciones tradicionales y aumentadas con una buena perspectiva este año, ¿no? 163 millones de toneladas, un récord de producción agropecuaria. Eso significa divisas. Luego, el sector petrolero, que está teniendo un boom, sobre todo Vaca Muerta, pero que, bueno, se va materializando gradualmente. Y en tercer término, la minería, la gran minería con el litio a la cabeza. Pero el resto de la economía interna, está en recesión, está en caída relativa. La industria, el comercio, la construcción está en receso. Y esa recesión provoca que el Estado esté recaudando menos. Entonces ahora se le presenta en las finanzas públicas de Milei un dilema, que esto ya ha tomado estado público. La caída de la recaudación le impide tener superávit fiscal, porque el superávit, como es lógico, es la resta entre los ingresos, fundamentalmente tributarios, y los gastos públicos. Usted ajusta los gastos públicos, sí, retrasa los salarios, provoca una caída de los salarios reales, de las jubilaciones reales, después tiene que atemperar una parte, pero siempre los precios aumentan más que salarios y jubilaciones, pero con el apriete en el gasto público no es suficiente cuando lo que está cayendo es la recaudación. Y por eso la Unión Industrial Argentina ya se lo está diciendo a los gritos. Está diciéndole, el problema es que nosotros no podemos aumentar la oferta porque no hay mercado, hay caída del consumo. Entonces es toda una cadena. Bien. El gobierno, para hacer ajuste, baja los salarios reales. Con los salarios reales bajos se produce menor demanda, menor consumo. Y las empresas producen menos. El gobierno a la vez tiene un tipo de cambio atrasado y abre la economía. Abre la economía para contener el efecto ante la gente. Pero resulta que eso provoca crisis en la economía interna. Han cerrado, en lo que va de la administración Milei, han cerrado más de 24.000 empresas, la mayoría pymes. El desempleo ha aumentado, han caído en la actividad privada, se han perdido
entre 230 y 200, sí, según como se compute, más de 230.000 Está claro. puestos de trabajo. Todo y esto en el está Estado, claro. 80.000. La pregunta, Claro, Juliano, la sí. pregunta es, ¿hasta dónde aguanta esto? Digo, ¿hasta dónde cree que la sociedad va a aguantar el ajuste infinito permanente con algo Sí, que eso, es de no terminar eso de nunca? anticipo, no lo puedo decir porque ¿quién tiene la bola de cristal? Este es el problema insoluble de cuando la finanza manda sobre la economía, porque eso significa que la finanza está matando la economía. Prueba está que el sector financiero bancario sigue siendo el más próspero. El negocio del carry trade está mejorado, porque resulta que aunque las tasas nominalmente bajaron, pero a nivel internacional tener tasas del 20-25%, cuando son 5 veces mayores que las internacionales, y tener el dólar atrasado, quiere decir que acá el negocio del carry trade, del cual ahora no se habla, usted no lo ve ni en los titulares de los diarios, pero el negocio del carry trade sigue viento en popa, porque la rentabilidad que le trae a usted venir, entrar en dólares, colocarse a tasas de interés del 20, 25 o 30%, cuando la deuda en pesos está indexada, significa una rentabilidad que no tiene en ningún país del mundo. Entonces, ahora, esta sangría, realmente, esta es la realidad sangría, que el gobierno enmascara, y digo, lo enmascara de cualquier manera, porque el presidente Milei ahora está diciendo cualquier cosa. Doctor, ¿esta sangría el gobierno no la puede cortar? ¿Cómo, perdón? Esta sangría, la del carry train, una bicicleta financiera tan vieja, tan antigua como la propia bicicleta, ¿no la puede cortar el gobierno? Bueno, ahí habría que entrar en una interpretación. Yo entiendo que el gobierno no la va a cortar, porque los sectores que sostienen al gobierno son precisamente los sectores financieros del capital internacional. Nosotros tenemos en la práctica una economía intervenida por el equipo de la banca Morgan, ¿verdad? Los funcionarios de economía y Banco Central provienen todos de la banca Morgan, el ministro Caputo, el viceministro Daza, el titular del Banco Central Bausili, el segundo Berning, el secretario de Finanzas que era Kirno, después Leu, Kirno pasó a Cancillería, todos funcionarios de la banca Morgan. Es decir, los acreedores nos ponen los funcionarios. ¿Cómo, perdón? Los acreedores, o parte de los acreedores, nos ponen los funcionarios. Exacto, sí, desde ya. Esto es una tradición, y ojo que no ha sido ajeno el kirchnerismo a esto, ¿no? Porque no nos olvidemos que la crisis que tiene Macri lleva al endeudamiento con el Fondo Monetario, y que la administración kirchnerista que lo sucede convalida todo lo actuado por Macri. Macri en 2 años aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares. Y fracasó, como Milei, es decir, a los 2 años tuvo que pedir un salvataje al Fondo Monetario. El gobierno Fernández refinanció y convalidó la deuda tomada por Macri y aumentó la deuda en otros 100.000 millones de dólares. El kirchnerismo, que se declara también muy opuesto a la deuda, pero en el periodo último aumentó la deuda en otros 100.000 millones. Y luego viene Milei y repite el ciclo de Macri. Todo va bien, pero a los 2 años tiene que pedir un salvataje a la tesorería norteamericana y al Fondo Monetario. Si no, es decir, si no venía ese apoyo antes de las elecciones del 26 de octubre, la Argentina tenía otra corrida bancaria y caía en default inexorablemente. Esto está reconocido a nivel
internacional. La Argentina está en peligro de default. Lo que pasa es que se sostiene con la renovación sistemática de deuda. El Ministerio de Economía hace licitaciones de deuda para renovar los vencimientos cada 15 días. En promedio, como esta semana, como el jueves pasado, en promedio licita para renovar deuda por valor de unos 10, 11, 12 mil millones de pesos por quincena. Según el presupuesto nacional aprobado por el Congreso, este año le vencen al país más de 200 mil millones de dólares. Se piensan renovar totalmente porque la Argentina no tiene no tiene capacidad de pago ni para pagar intereses, mucho menos va a pagar ese capital. Entonces, dentro de esa encrucijada que está el gobierno, dentro de esa encrucijada, todos los meses hace 2 renovaciones de deuda por un promedio de 10 billones, o sea, millones de millones, ¿no? Y a un costo que en promedio tiene una tasa efectiva, una tasa real de entre el 3 y el 5% mensual, que ahora ha bajado últimamente un poco, pero que se mantiene por encima de la inflación. Bien. El gobierno quiere llegar a tasas de interés más bajas, pero no puede hacerlo. En este momento, la encrucijada inmediata del ministro Caputo es que tiene que reunir una masa de maniobras de unos 10 mil millones de dólares porque tiene fuertes vencimientos hasta fin de año. El 9 de julio le vencen 4.400 millones de dólares que son fundamentalmente intereses a los bonistas, a los fondos buitre de Wall Street. Y en el resto del año le vencen otros 6.000. Para eso el gobierno está negociando con urgencia un paquete de salvataje compuesto 4.000 millones, esperándolo de organismos internacionales. Otra vez. Banco Mundial, BID y CAF, el banco ahora que se llama Banco la Corporación Andina de Fomento. Y sin contar con el fondo, porque los desembolsos del fondo son para pagarle de emergencia a los acreedores, pero para devolverle la plata al propio fondo. Luego otros 4.000 millones de un préstamo consorciado de 6 bancos que pilotea la banca Morgan y que el gobierno sospechosamente ha declarado que no va a identificar los bancos prestamistas con el argumento de que eso puede afectar la operación en negociación. Bueno, sin palabra, ¿verdad? César Parole está negociando 4.000 millones de dólares de deuda nueva con bancos piloteada por la banca Morgan sin declarar siquiera los bancos que van a intervenir en esa operación. Ha trascendido que está el Santander, el Barclays, el Citibank, pero como trascendidos periodísticos. Y esos son 4.000 de los organismos internacionales, 4.000 de los bancos y 2.000 millones que tienen que venir de privatizaciones aceleradas que le están apretando al gobierno para que acelere, como fueron la licitación de las represas del Comahue, está también la parte nuclear, está también, bueno, en juego nada menos que la hidrovía. O sea, directamente el gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión propia y la deuda sigue aumentando. Muy bien. Yo esto lo digo con la gravedad del caso, es decir, el esquema no es nuevo, pero el agravamiento de la situación sí lo es. Y el gobierno está ocultando la gravedad de esta situación a la opinión pública. Y todavía el presidente Milei desafía diciendo que los medios están distorsionando la situación. Yo no me baso en ningún medio, yo entro a la página web del Ministerio de Economía y saco estos datos. Y los trascendidos, bueno, periodísticos en firme. Así Muy que, bien. honestamente, el balance de situación que veo es, esto no cierra. Ahora, ¿qué puede pasar? No lo sabe nadie, porque aparte el que lo sabe no lo va a decir.
que Con es nosotros, el dilema de siempre. con nosotros el Sí. doctor Héctor Giuliano. Giuliano, como siempre, muy gentil, muy amable. Ojalá que Bueno, volvamos a espero, hablar, pero de diría otros que temas, no ¿no? transmito buenas noticias, pero espero haber sido útil para aclarar un poco el cuadro de situación. Te agradezco su Totalmente. llamada, Claudio. Que siga usted muy Y bien. buen fin de semana. Adiós. Bueno, hoy nos quejamos de alguna manera que Javier Milei va a ir a festejar el cumpleaños de los Estados Unidos el 4 de julio junto a Trump. Si esto sigue así, vamos a tener que ir toditos a cantar el feliz cumpleaños y volver. ¿Eh? Estamos hasta las orejas. Ahora, yo quiero decir, total es sábado, qué sé yo, se entiende, el fin de semana uno está más distendido. Como en lo personal no me gusta trabajar de gusto, es decir, hacer esfuerzos al pedo. ¿A quién le gusta? La verdad. Vos no podés vaciar un mar con un vaso, ¿no? Es imposible. Es imposible que no entre agua al Titanic y vos con un vaso ahí en la punta, antes que se hunda. Si los argentinos no meditamos de verdad sobre dos puntos esenciales, todo lo que hagamos es al pedo. Y voy a hablar 30 años más, si Dios nos da vida con Giuliano. Nada más que los números van a ser... Yo recuerdo que hablábamos de 60, 65 mil millones de dólares de deuda y nos agarramos la cabeza. Mirá, éramos ricos en esa época debiendo esa guita. Mirá lo que soy, ¿no? Pero rapidito, antes de irnos a la pausa. Si seguimos mirando para otro lado, esto no tiene salida. Y te lo dice un tipo súper optimista. Si en la Argentina, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero si en la Argentina no se comienza a tomar en serio, por todos, no me vengan con que hay que llenar el plato de hoy y la urgencia de mañana, porque con esos cuentos los jubilados hoy están como están. Cuando ya no tengan las acciones de las empresas privadas en la ANSES y nadie garantice, digamos, el pago de sus jubilaciones, volvemos a llorar. Eso nos viene pasando. Las mascotas, viste que el perro, por ejemplo, se lleva por delante algo una vez y no pasa de vuelta por el mismo lugar. Las personas sí. Si los argentinos no nos tomamos en serio dos cosas, que no vamos a salir jamás, ni vamos a tener un mejor salario, y vamos a tener siempre una frazada corta, esto es, tapamos un sector y destapamos otro, porque no se pueden pagar solamente de intereses un 25% de los mismos, es decir, pagás un cuarto de los intereses cada vez más grande la bola de nieve, es imposible. Esto es 2 más 2, es puro sentido común. No podemos pretender de ningún gobierno, que ningún gobierno mejore la situación en este esquema. Es imposible, es irracional. Los gobiernos te dicen todo que sí, te prometen, te hablan lindo y patean la pelota para adelante. Pero en la pelota para adelante vamos nosotros dando vueltas también. Si no empezamos a comprender esto, no hay solución. Y lo otro que, si no comprendemos, tampoco tiene remedio, es que lo que se afana un funcionario nos está afanando a todos. Esto de que si hay bonanza económica, lo decía el dueño de Centric recién, y lo sabemos todos. Si hay bonanza económica, la corrupción puede esperar, ¿no? La gente vota sabiendo que hay funcionarios y políticos corruptos. Saben que lo son.
Pero qué sé yo, por ahí me arreglaron la calle, me pusieron un asfaltito, me pagan el aguinaldo al día y vamos para adelante, otro día hablamos de la corrupción. Si no reveemos estos dos puntos que son centrales, los chicos que se van del país, ¿saben qué? Tenían razón. El primero de la mañana. 100% periodismo.